En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana sospechó durante 10 años que engañaba a mi esposo sin pruebas, pero cuando regaló kits de ADN a mis hijos, revelé el secreto familiar que destruyó su matrimonio. Tengo 36 años, he estado casada por una década y tengo 2 hijos maravillosos, mi pequeño de 7 años y mi niña de 9. Por razones que nunca entendí hasta hace poco, mi hermana Jenny, de 32 años, siempre ha insinuado que le soy infiel a mi esposo. Constantemente hacía comentarios extraños y bromas al respecto que me provocaban escalofríos. Mi esposo también se sentía molesto con esta situación, y muchas veces consideramos distanciarnos de ella completamente. Sin embargo, mis padres siempre se opusieron firmemente a esta idea. Mis padres son extremadamente conscientes de su imagen pública, y están obsesionados con mantener la apariencia de una familia perfecta. No es algo reciente, siempre han sido así. Hemos tenido discusiones bastante acaloradas sobre este tema. Al final, simplemente para evitar prolongar los conflictos, terminaba siendo cordial con Jenny, pero nada más allá de eso. Recientemente, sin embargo, Jenny cruzó una línea que no debía cruzar, y en respuesta, yo también crucé la mía. Estábamos celebrando las fiestas en casa de mis padres cuando ella trajo regalos para mis hijos. Como es costumbre, yo también había comprado algo para su hija. La diferencia fue que mientras mi regalo era completamente normal, ella les compró kits de prueba de ADN ancestral a mis hijos. Incluso insistió en que los abrieran inmediatamente después de recibirlos. Mis hijos parecían entusiasmados, pero yo me sentí profundamente ofendida porque, conociéndola, entendía perfectamente por qué lo había hecho. Mi esposo literalmente se puso rojo de furia, así de molesto estaba. Ni siquiera necesitaba explicarlo verbalmente. Todos en la habitación comprendimos exactamente lo que estaba insinuando, ya que lo había mencionado de 1000 maneras diferentes en ocasiones anteriores. Esta vez, simplemente exploté. Finalmente decidí hablar sobre cosas que sabía de su familia, justo frente a su hija, mis padres y todos los presentes. Le dije que era irónico que ella pensara que yo era una persona infiel, cuando en realidad era su esposo quien había tenido múltiples aventuras a lo largo de los años. Han estado juntos durante 16 años, casados por 9, mucho más tiempo que mi esposo y yo, que solo hemos estado juntos por 13 años. Como todos asistimos a la misma escuela secundaria, puedo atestiguar personalmente que él nunca le fue leal a mi hermana. Yo era mayor que ambos, pero aún así conocía todos los rumores que circulaban. Y sabía con certeza que él era una persona completamente desleal que coqueteaba con cualquiera que se cruzara en su camino. Así era en la escuela secundaria. Con el tiempo, pensé que maduraría, pero solo empeoró su comportamiento. Nunca le conté a Jenny sobre esto porque cuando lo intenté durante la secundaria, tuvimos una discusión terrible. Nuestra relación ya era bastante tensa. Ella siempre parecía sentir algo de envidia hacia mí, y trataba de irritarme constantemente, algo que frecuentemente conseguía. No nos llevábamos muy bien, pero incluso entonces sentía que era mi responsabilidad decírselo. Así que lo hice, pero en lugar de creerme, comenzó a discutir conmigo y me acusó de intentar arruinar su relación y de estar celosa de ella. Cuando estaban en la universidad, él se fue a estudiar negocios fuera del estado, e incluso intentó coquetear conmigo por redes sociales. En ese momento también intenté convencerla de que le había estado diciendo la verdad sobre qué tipo de persona era él. Pero seguía sin creerme. Después de eso, básicamente me rendí porque era evidente que ella prefería vivir en una fantasía donde él era la persona más fiel del mundo, y solo tenía ojos para ella. Si eso era lo que quería creer, estaba bien por mí, porque había terminado de intentar protegerla, ella podía hacer lo que quisiera. Desde entonces, aunque he escuchado de numerosas personas que él no le es fiel, nunca me he molestado en decírselo porque sé que de todas formas no me creería. Entonces, ¿cuál sería el punto? Edición. Acabo de darme cuenta de que olvidé mencionar algo en mi publicación original, aunque había dicho que lo explicaría más tarde. Esto salió a la luz durante nuestra discusión después de abrir el regalo. Por alguna razón, ella había empezado a creer en algún momento que simplemente porque quedé embarazada de mi primer hijo apenas unos meses después de casarme, no podía ser de mi esposo. No entiendo por qué pensaba eso. Afirmó que era solo una intuición, y, incluso ahora, dijo que estaba dispuesta a apostar que tenía razón, que yo había tenido una aventura, y que ninguno de mis hijos podía ser de mi esposo. Honestamente, no tengo idea de por qué llegó a esa conclusión. Sinceramente creo que debe haber algo mal en su mente porque las personas normales no se comportan así. Mientras discutíamos, ella insistía en que mi esposo debería hacerse una prueba de paternidad porque estaba convencida de que yo debía haberlo engañado. Eso es completamente falso. Simplemente ocurrió que concebí a mi primer hijo unas semanas antes de la boda.
Cuando nos enteramos, fue una coincidencia feliz. Pero el niño definitivamente era de mi esposo. Nunca he estado con nadie más desde que comencé mi relación con él. Porque como dije, no soy como el marido de Jenny. Creo que ella solo quería crear drama, y ha estado intentando hacerlo durante mucho tiempo, por eso inventó todas estas afirmaciones. Todo es absurdo, al menos desde mi perspectiva. No creo ni una palabra de lo que dice. Mi esposo tampoco, por lo cual estoy muy agradecida, porque dada la convicción con la que ella dice estas cosas, incluso la persona más segura tendría dudas. Pero él me conoce y sabe quién soy, así que nunca creyó sus tonterías. Sé que es difícil de creer, pero las personas irracionales existen en todas partes. Y creo que Jenny es una de ellas. Hay algo muy extraño en ella que ni siquiera puedo comenzar a explicar. Siempre ha tenido algo contra mí desde que éramos niñas. Y nuestros padres nunca la desalentaron. Siempre la enfrentaron contra mí. Así que nunca me ha visto como una hermana, solo como competencia. Dadas las circunstancias, no es sorprendente que tenga estos sentimientos hacia mí, y trate de crear problemas en mi vida cuando no los hay. Es simplemente su forma de ser. Pero ahora estoy empezando a ver a todos claramente, y no creo querer tener nada que ver con mi familia nunca más. Obviamente no son el tipo de personas que quiero a mi alrededor. Todos son increíblemente tóxicos y estoy harta. Me había prometido a mí misma que nunca volvería a mencionar este tema, pero lo hice. Esta vez fue verdaderamente vergonzoso. Porque ella no puede intentar hacer parecer que yo era infiel. Necesitaba saber que el verdadero infiel era con quien ella estaba casada. Saqué a relucir todo lo que había escuchado sobre él en los últimos años, cómo mis amigos lo habían visto en aplicaciones de citas, cómo ni siquiera se molestaba en cambiar su nombre ni nada. Era bastante evidente al respecto. No estoy exagerando. He escuchado de múltiples personas con las que fui a la escuela secundaria que él había respondido a sus publicaciones o les había contactado en redes sociales intentando coquetear con ellas. No querían comunicarse con Jenny porque generalmente no se lleva bien con nadie, así que se comunicaron conmigo. Y esto es solo la punta del iceberg. Esto es lo que yo sé. Estoy bastante segura de que ha tenido encuentros con otras mujeres fuera de su matrimonio, y también ha tenido aventuras en su trabajo. No puedo probarlo, pero estoy convencida de ello. Después de que le entregara el regalo a mis hijos, le grité y dije todo esto en voz alta. Su esposo estaba presente e intentó negar todo. Por primera vez, ella realmente lo cuestionó al respecto y luego ambos comenzaron a llorar. La situación se volvió muy tensa. Y mis padres tuvieron que pedirme que me fuera porque la pareja empezó a discutir, y mis padres ya no me querían allí. Así que mi esposo y yo nos fuimos con nuestros hijos, y desde entonces, mis padres han insistido en que necesito disculparme con ellos. Les he explicado toda la situación, incluyendo por qué no mencioné esto antes. Pero creen que es mi culpa por sacar temas tan delicados en una reunión familiar cuando estaban tratando de celebrar. Especialmente cuando mi hermana ni siquiera había hecho algo tan malo. Según ellos, el regalo podría ser solo un regalo, y yo no necesitaba interpretar tanto las intenciones. Quieren que me disculpe, pero no creo que sea necesario. Al mismo tiempo, sin embargo, no puedo evitar pensar que quizás el regalo realmente era solo un regalo, y yo interpreté demasiado la situación y terminé exagerando. Entonces, ¿soy la mala por la forma en que reaccioné? Actualización 1. Hola, gracias por todos los comentarios. Realmente significan mucho para mí. Especialmente ahora porque he estado cuestionándome sobre mi reacción. Simplemente no estaba segura si había actuado correctamente. Me había estado preocupando y no podía dejar de pensar que el regalo probablemente solo fue un regalo inocente. Mi esposo tuvo que asegurarme varias veces que él tampoco consideraba el regalo como algo inocente, dada la conducta anterior de mi hermana. Jenny definitivamente pretendía que fuera un insulto. Con su tranquilidad, junto con los comentarios aquí que me apoyaban, finalmente llegué a la conclusión de que esta confrontación era inevitable. En algún momento, tenía que defenderme, y me alegro de haberlo hecho. Si a mis padres no les gusta, entonces eso es realmente su problema y no el mío. Durante años, le había permitido a Jenny salirse con la suya diciendo lo que quisiera porque simplemente no quería seguirle el juego y crear drama, ya que eso es lo que a ella le encantaría, una reacción mía que terminaría haciéndola el centro de atención. Eso es lo que había estado deseando durante tantos años. Había estado buscando pelea. Y me alegro de que finalmente recibiera la atención que tan desesperadamente quería. Puede que haya sido a costa de su respeto propio y dignidad, pero ¿a quién le importa eso? Definitivamente a ella no. Porque si hubiera tenido al menos un poco de dignidad, no se habría quedado con su esposo a pesar de ser consciente de lo que él ha estado haciendo. Se le ha informado múltiples veces, probablemente por otras personas además de mí. Y nunca lo ha creído. Esta vez,
La única razón por la que incluso reaccionó en lugar de ignorarlo fue porque nuestros padres estaban presentes y todo sucedió frente a todos. No quería dar la impresión de ser el tipo de mujer que acepta que su esposo la engañe. Al menos eso es lo que supongo. Nunca puedo estar segura cuando se trata de Jenny. No comprendo cómo funciona su mente. De hecho, ni siquiera estoy segura de si funciona correctamente. Pero eso no viene al caso. Mis padres han estado intentando comunicarse conmigo durante los últimos días, pero recientemente los bloqueé porque realmente no quería involucrarme más en este asunto. Ya había terminado con todo esto porque, honestamente, no tiene nada que ver conmigo. Este es un problema entre Jenny y su esposo. Yo solo lo mencioné en público, pero en lugar de hablar con ellos al respecto, mis padres han decidido que quieren hablar conmigo, y me han estado interrogando durante los últimos días. Creen que todo es culpa mía, que en lugar de acudir a ellos, elegí hablar de esto públicamente frente a toda la familia. Dijeron que mi objetivo final había sido humillar a Jenny solo porque malinterpreté la intención de un regalo. Intenté explicarles que había hecho varios intentos de hablar con Jenny al respecto en el pasado, incluso antes de que se casara con él, pero ella siempre afirmaba que yo estaba celosa y nunca me creyó, incluso cuando traté de mostrarle pruebas. Cada vez que le mostraba evidencia, lo llamaba coqueteo inofensivo, al que todo esposo tiene derecho, y nunca tuvo nada negativo que decir sobre su esposo. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer yo? Pero en lugar de entender lo que trataba de explicar, mis padres comenzaron a decirme que seguía siendo mi culpa porque cuando me di cuenta de que Jenny no iba a escucharme y creerme, debería haber acudido a ellos. Pero elegí quedarme callada y permitir que Jenny sufriera. La gimnasia mental necesaria para llegar a una conclusión así, ni siquiera puedo procesarlo. En realidad, solo querían convertirme en la villana. Ni siquiera estaban dispuestos a creer que había hablado con Jenny sobre esto porque ella había negado tener conocimiento de estos hechos. Me acusó de sacar todo a relucir sin habérselo dicho antes, solo para humillarla y ridiculizarla. Como si ella no hiciera eso bastante bien por sí misma. Obviamente, eso era una mentira. Pero no podía demostrarlo porque la mayoría de las veces que intenté hablar con ella, lo hice en persona, y no quedó ninguna evidencia escrita. Así que incluso se negaron a creer que le había dicho algo al respecto. Solo lo reconocerían por el bien del argumento, no de otra manera. Después de un punto, me di cuenta de que ya no podía razonar con ellos sobre esto. Claramente habían decidido que Jenny era la víctima y yo la villana. De hecho, Jenny era la víctima y todos los demás eran los malos. Eso era lo que mis padres creían. Así que si eso es lo que realmente querían pensar, eran libres de hacerlo. No iba a discutir con ellos e intentar que vieran mi perspectiva. Ya había desperdiciado suficiente tiempo con estas personas. No quería desperdiciar más. Durante tantos años, había tratado de hacer lo correcto por todos porque quería ser una buena persona. No quería crear conflictos. No quería involucrarme en dramas y definitivamente no quería ser el tipo de persona que humilla a otros por diversión. Incluso ahora, no lo hice por diversión. Lo hice porque ella me había insultado primero. Pero si quieren retratarme como una persona dramática, una buscadora de atención y alguien que solo quiere humillar e insultar a otros, son libres de hacerlo porque honestamente estoy harta de intentar demostrar lo contrario. De todos modos, no merecen estar en mi vida. Durante años, había intentado ser amable con mi familia porque pensé que eso funcionaría. Pero claramente, no está funcionando. También tengo mi propia familia que cuidar. No puedo dejar que me agoten emocional y mentalmente hasta el punto en que me sienta miserable todo el tiempo. Y ni siquiera tenga la energía para jugar o pasar tiempo con mis hijos. Mi familia merece algo mejor porque, a diferencia de mis padres y Jenny, ellos realmente me aman por quien soy. No me hacen sentir insignificante. Así que he terminado. No voy a volver a explicarme a mis padres una y otra vez. Pueden pensar lo que quieran. En cuanto a Jenny, apenas me importa lo que le suceda. Ella ha creado esta situación. Ahora debe afrontar las consecuencias porque, a estas alturas, estoy bastante segura de que todos los presentes saben que estaba mintiendo descaradamente cuando fingía que la infidelidad de su esposo era una novedad para ella. No es muy buena actriz. Estaba intentando aparentar ser una mujer fuerte e independiente, que nunca toleraría algo tan terrible como la infidelidad. Pero en realidad, es una persona débil que se niega a aceptar que su esposo no le es leal, y ha pasado más de la mitad de su vida fingiendo lo contrario. Y puede continuar haciéndolo por mucho tiempo más. Apenas me importa. Actualización 2. Hola, durante las últimas 3 semanas, no he tenido absolutamente ningún contacto con mi familia, como mencioné. Bloqueé a mis padres y ya había bloqueado a Jenny y a su esposo. Así que no había posibilidad de que me contactaran. Ha sido bastante tranquilo. He estado pasando la mayor parte de mi tiempo con mi familia y el resto en el trabajo.
Muchas personas que estuvieron presentes cuando expuse a Jenny y su esposo se han comunicado conmigo. Me dijeron que fue muy valiente de mi parte defenderme. Incluso ellos podían notar que el regalo que ella les había dado a mis hijos no era apropiado y definitivamente tenía otras intenciones. Son personas normales. Han escuchado todas las bromas y comentarios que Jenny ha hecho a lo largo de los años. Así que tuvieron la misma reacción que yo. Me dijeron que se alegraban de que finalmente me hubiera defendido porque ya era hora de hacerlo. Recibir esa validación de ellos me hizo sentir aún más segura de que había hecho lo correcto al exponer a Jenny y a su esposo. Si eso molesta a mis padres y a ella, lo siento, realmente no me importa. Estoy feliz de haber hecho lo correcto. Muchas personas en los comentarios me llamaron sumisa, o algo similar solo porque los había soportado durante tanto tiempo. Supongo que está completamente justificado porque en realidad les había permitido maltratarme durante años sin decir una palabra. Solo porque quería hacer felices a todos, dejé mi propia felicidad a un lado y permití que me trataran como quisieran sin pensar en mí misma. Así que de alguna manera definitivamente había sido sumisa con ellos, pero ya no más. Ese capítulo está cerrado y nunca volverá a abrirse. Hoy temprano, recibí una llamada telefónica de mi tía, la hermana de mi papá. Contesté, pero en lugar de mi tía, era mi papá al teléfono. Tan pronto como respondí, comenzó a gritarme diciendo que tenía mucho valor al bloquearlos después de todo lo que había hecho y todos los problemas que había causado en la familia. Dijo que necesitaba disculparme públicamente con Jenny y su esposo porque habían arreglado sus problemas. Quieren que me disculpe diciendo que no tenía derecho a decir las cosas que dije porque todo fue por venganza y con la intención de humillarlos. Estaba en el trabajo en ese momento, así que simplemente colgué sin molestarme en responder. Estaba bastante molesta porque mi tía, a pesar de haber dicho que me apoyaba en todo esto, había permitido que mi papá me llamara desde su teléfono. No la bloqueé, pero después de volver a casa del trabajo, la llamé y le pregunté qué había pasado. Me explicó que mi papá les había dicho que los había bloqueado a todos y que quería llamarme para disculparse. Ella estaba un poco escéptica al principio, pero luego mi papá la convenció de que realmente quería disculparse conmigo. Eventualmente accedió a dejarle usar su teléfono porque sabía que yo contestaría si era ella quien llamaba. Ella esperaba que mi papá se disculpara, pero en lugar de eso, comenzó a gritarme. Intentó recuperar el teléfono, pero él no se lo devolvió y dijo todas esas cosas. Yo colgué, y ella pensó en volver a llamarme, pero terminó discutiendo con mi papá y lo echó de su casa. Estaba demasiado alterada para llamarme, así que decidió darle tiempo al asunto, y luego la llamé yo misma. Aclaramos las cosas por teléfono y entendí que había sido un malentendido de su parte, así que la perdoné. Claramente no tenía la intención de que esto sucediera, y fue un error del que aprendió. Después de eso, tomé la decisión de que la próxima vez que mi papá o cualquier otra persona de la familia me llame para molestarme, simplemente voy a publicar todo lo que sé, y más personas se enterarán de lo que ha sucedido. Estoy segura de que será la peor pesadilla para ellos porque, como dije al principio, para ellos no hay nada más importante que preservar su reputación. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su imagen intacta, y yo también. Pero en lugar de mantener esa imagen perfecta, voy a revelar la verdad. No me importa que la gente me asocie con ellos. Ya he superado esa preocupación. Solo hay una forma de darles una lección y es respondiendo con la verdad, y eso ya lo tengo decidido. No quiero hablar demasiado de esto porque solo voy a terminar molestándome más, así que lo dejaré aquí. La próxima vez que intenten hostigarme, definitivamente enfrentarán las consecuencias, así que es mejor que no lo intenten. Actualización 3. Como había sospechado, mis padres no se rindieron. Aunque ha pasado casi un mes desde el incidente, todavía intentaron contactarme anoche. Esta vez consiguieron un teléfono desechable para hacerlo y me llamaron. Contesté el teléfono. Una vez más, mi papá comenzó a gritarme a pesar de que es obvio que eso no me hará más receptiva hacia él. No sé por qué piensa que gritarme es la mejor manera de abordar la situación. No soy una niña y definitivamente no voy a quedarme callada y aguantarlo. Esta vez, como si mi papá no fuera lo suficientemente malo, mi mamá también intervino e intentó hacerme sentir culpable para que me disculpara. Todavía insistían en esa disculpa pública y no puedo creer que realmente piensen que voy a hacerlo. Ni siquiera es una sugerencia razonable para mí, pero esta vez les dije que había pasado suficiente tiempo, y que realmente había comenzado a arrepentirme de lo que había hecho. Les dije que definitivamente iba a emitir una disculpa pública porque me sentía mal por todo, y parecieron lo suficientemente satisfechos después de eso. Así que los desbloqueé en las redes sociales y en todas partes para que pudieran ver exactamente lo que estaba a punto de publicar. Dentro de los 15 minutos posteriores a su llamada,
Publiqué cada una de las capturas de pantalla que había recibido de otras personas, las mismas que le había mostrado a Jenny en el pasado y que ella simplemente había llamado coqueteo inofensivo, al que todo esposo tiene derecho, según ella. Desactivé los comentarios porque realmente no quería saber lo que otras personas tenían que decir al respecto. Solo quería que la gente viera esto y conociera la verdad. Ni siquiera me molesté en añadir una descripción porque las imágenes hablaban por sí solas. Y no creo que algo así necesitara explicación adicional. Esto ya era suficientemente malo por sí solo. Por supuesto, después de eso, mi teléfono comenzó a sonar sin parar porque mis padres seguían intentando comunicarse conmigo, y también lo hicieron muchas otras personas, pero no me molesté en responder a nadie. Simplemente no estaba de humor. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora no había vuelta atrás. Bloqueé a mis padres una vez más porque no tengo nada que decirles, y en cuanto a lo que tienen que decirme, no quiero escucharlo. Hasta ahora he recibido muchos mensajes de varias personas, pero no he revisado ninguno. A decir verdad, la gente puede pensar lo que quiera. La gente puede creer lo que quiera. Simplemente ya no me importa. Ni siquiera me importa si esto lastima a alguien. Protegí la identidad de las personas que me habían enviado estas capturas de pantalla de las conversaciones, pero aparte de eso, no le debo nada a nadie. Actualización 4. Hola. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización y ayer por la tarde recibí una llamada de mi tía. Me dijo que Jenny ha solicitado el divorcio de su esposo. Es hilarante la forma en que decidió anunciarlo en las redes sociales. Decidió pedir que todos le dieran espacio en este momento, que no se entrometieran y respetaran sus límites. No creo que nadie vaya a hacerle preguntas personales sobre esto. Todo el mundo ya sabe prácticamente por qué se están divorciando. He eliminado mi publicación, pero estoy segura de que la gente ya se enteró de todo. Como si eso no fuera lo suficientemente evidente, Jenny decidió decir que había tomado esta decisión a la luz de los acontecimientos recientes. Como si eso no fuera completamente obvio. Creo que es positivo que esto finalmente esté sucediendo. Ella necesita alejarse de ese hombre y vivir su propia vida. Es triste que su hija vaya a sufrir por todo esto. Pero estará bien. Muchas personas crecen con padres divorciados y resultan perfectamente bien. De hecho, creo que es mejor que crecer en un hogar donde tu padre no respeta a tu madre. La niña no lo sabe ahora, pero en el futuro podría haberse enterado de alguna manera. Así que es mejor que se separen ahora. Creo que Jenny está actuando por la presión social. Probablemente no quiere ser vista como débil. Ahora que todo está al descubierto, como dije, heredó el gen de mis padres. Se preocupa demasiado por lo que piensan los demás. Pero en este caso, creo que es bueno que se preocupe. Si no por ella misma, al menos está dejándolo por miedo a lo que otros puedan decir. En cuanto a mí, la gente ha sido comprensiva y ha dicho que hice lo correcto una vez que escucharon mi versión de los hechos. No creo que vaya a tener ningún contacto con mi familia biológica por un tiempo. Voy a limitar mis relaciones a mi esposo e hijos. Soy feliz con ellos. Y no quiero más drama. Creo que he tenido suficiente por un tiempo.